vamos ahora con la mesa ancha. Muy buenos días. Buen día, Maritza. Hola, buen día, Julio. Juana. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los delitos que más azota a los ciudadanos y es la extorsión, no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades. En Barranquilla también hemos visto casos muy dolorosos y preocupantes que han cobrado incluso la vida de varios comerciantes. Aquí en Bogotá estamos hablando del tema de la extorsión de la banda Satanás. El líder, alias Satanás, fue trasladado en las últimas horas a una cárcel de máxima seguridad y la alcaldía va a presentar en los próximos minutos su gran plan de seguridad que va a concentrar gran parte de sus esfuerzos justamente en esto, en la extorsión. ¿Será que ahora sí la logramos controlar la extorsión que viene desde las cárceles incluso? Jorge Iván. Pues a ver, Maritza, dos cosas. Todo indica que lo que se ha venido haciendo no ha funcionado. Pero si alguien ha sido estudioso de ese tema, ha sido el actual secretario de Seguridad, César Restrepo. Ustedes pueden encontrar sus trinos, sus columnas en El Espectador, explicando el tema de la extorsión, que es complicadísimo y que tiene que combinarse varias cosas. Primero, que la gente denuncie, entonces eso hay que apoyarlos por parte de la policía. Segundo, algo que parece curioso y que ha funcionado, por ejemplo, en México, reducir el pago de efectivo en esos pequeños locales. Entonces, mucho pago digital, porque pues el extorsionador va muchas veces por el efectivo. En México funciona, por ejemplo, una app donde si entra la llamada extorsiva, inmediatamente se identifica de dónde proviene, sobre todo de centro penitenciario. César Restrepo, el secretario, ha dicho que se necesitan fiscales especializados anti-extorsión. Es decir, la respuesta tiene que ser distinta a la que se ha venido dando, mucho más variada, mucho más integral, fortalecimiento de la fiscalía, inteligencia de la policía, apoyo, denuncia ciudadana, innovaciones tecnológicas, y la combinación de eso puede que logre resultados positivos. Ahora, hay tres puntos que me parecen fundamentales de este plan y es combatir el tráfico de drogas, el ingreso y control de ingreso de armas a Bogotá, porque pues en Colombia hay muchas armas ilegales, pero también la mayoría son legales, entonces se puede hacer el rastreo de estas armas, de dónde vienen y controlar que entren, concentrarse en el hurto y en la extorsión, porque todo está totalmente relacionado, ¿no? Claro. Son bandas criminales que también trabajan en tráfico de drogas, que a la vez extorsionan y que tienen además diversificadas sus economías ilegales, que a veces también están permeadas por las legales. Lo que rescato de este plan de seguridad, las patrullas, o sea, que se estén recorriendo estos 8 puntos más álgidos es fundamental. Tiene que haber patrulleo constante en estas zonas, que no siempre va a ser 100% eficaz, pero sí puede evitar, ¿no? Evita, por ejemplo, robos a mano armada, el pequeño crimen, lo evita muy bien, que esto debería ser no solo en esos 8 puntos, sino generalizado, sería lo ideal. Julio. A mí me gustaría mencionar una dimensión del problema, que es lo que está relacionado con la tecnología, porque los delincuentes, estas bandas de extorsionistas, están aprovechándose de las redes sociales, de los aparatos modernos de comunicación para aterrorizar a los ciudadanos, por ejemplo, a través de extorsiones en las cárceles. Este es un reto distinto y yo creo que eso tiene que ser abordado, evidentemente una solución compleja, pero tiene que ser abordado también desde ese ámbito, desde la tecnología. El secretario de Seguridad decía algo que me parece que es cierto: aquí no funciona poner un policía en cada esquina, eso no es posible, no es viable y tampoco funcionaría, ¿no? Hay que usar más la inteligencia que la fuerza, comillas, de pronto la fuerza sí funcionaría, bruta. pero es absolutamente imposible. Pues, o sea, yo creo... En el resto del mundo funciona, el resto de grandes ciudades no tenemos ni siquiera funciona para llegar al promedio que realmente deberíamos tener. Pues, no tenemos suficientes policías profesionales en la zona donde este yo vivo hay 2 CAIs y hay constante patrulla, por ejemplo, de policías, y cada vez roban más. Es que hacer un hurto de un celular se demora 1 minuto, los policías se demoran, por rápido que lleguen, 5 minutos en llegar. Entonces los delincuentes saben que son más flexibles, actúan más rápido y es muy difícil. Por supuesto, no estoy diciendo que no se necesita más policía, quizás sí se necesita más policía, pero esa no es toda la solución que necesitamos. Necesitamos más recursos tecnológicos, más inteligencia y algo muy importante, que la sociedad se organice, no solamente que las soluciones lleguen de arriba hacia abajo, sino que haya organización comunitaria frente, que los ciudadanos se comuniquen, hablen, denuncien. Mire, mejor respuesta de la Fiscalía y los En jueces. medio de todo esto, Jorge Iván, en ese momento se está desarrollando la rueda de prensa de la alcaldía y acaban de anunciar 490 policías más para la ciudad, que en algo llegan a ayudar, ¿no?
Por supuesto, pero Sobre no es todo si toda la están- solución. Sobre todo si están concentrados en estas zonas, puntos rojos Porque y en todo más caso, álgidos de la la ciudad. presencia de las autoridades, más allá de si funciona o no, también debería ser disuasiva, ¿no? Un Por poco, supuesto. sí, En se todos los combina con la estudios- confianza de en la los estudios ciudadanía. sobre el y crimen el tema está de que totalmente representen comprobado. realmente a la autoridad, eso puede resultar Pero disuasivo. no va a solucionar que sigan desde las cárceles aterrorizando a los ciudadanos con Extorsionando. mensajes, llamadas, Claro, porque además extorsionando. esto es una llamada, Es ¿no? una llamada. Entonces eso como lo Exacto. impide un policía. Pasemos a nuestro siguiente tema y es el nombramiento de Aldo Cadena como presidente de la nueva EPS. Ya desde hace varios días lo habíamos anticipado en el termómetro político. Aldo Cadena, que es un petrista pura sangre, fue secretario de Salud de Bogotá, estuvo acompañando en varias oportunidades el debate de la reforma a la salud desde que Carolina Corcho era la ministra. ¿Por qué es tan importante el nombramiento de Aldo Cadena y por qué se encienden tantas alertas, Julio Es un César? triunfo clave del gobierno. No olvidemos que la nueva EPS era una EPS de mayoría privada, 51% de la nueva EPS era propiedad de cajas de compensación de accionistas privados y el gobierno tenía el 49% más o menos de las acciones. Ahora logra nombrar al gerente, digamos, a una ficha Pero esa del repartición, petrismo. digamos, de acciones sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo Sí, una mayoría pero vía privada. intervenciones, una estrategia muy fina, hilada durante bastantes meses, pues ya digamos el gobierno logra la gerencia, no tener solamente la mitad de las acciones, sino la administración. Y eso es importante porque esto es un paso más en ese proceso de crisis explícita que nos anunciaba la exministra Carolina Corcho, que básicamente es acabar con el resto de EPS y trasladar a los pacientes hacia la nueva EPS. Se me acabó el tiempo, así que muy rápidamente, Juan y Jorge Iván. Me parece pues totalmente lógico y totalmente de esperar que fuera Aldo Cadena, fue secretario además de salud de la administración de Petro en Bogotá y puso en marcha el plan de salud preventiva, que esta es una de las estrategias y de los La planes punta de lanza de la reforma a exacto, la que salud. más ha defendido el presidente, me parece que tiene todo el sentido. El doctor Cardona hizo muy buen trabajo durante 14 años, creo que dejó una entidad muy consolidada, que tiene muchas cosas por revisar. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo sacó un informe que dice que el 25% de las tutelas en salud son contra la nueva EPS por demora en la asignación de citas, especialmente a especialistas. Claro, también Entonces, es que es la EPS más grande del claro, país, 10 ¿no? millones y tanto de usuarios, entonces es una de las cosas que habría que mejorar. Con o sin reforma, la nueva EPS tiene que Un mejorar su enemigo funcionamiento. de las EPS a dirigir la EPS más grande del país. Entonces regresamos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de uno de esos anuncios que hizo ayer el presidente Gustavo Petro en Davos, y es que dijo que Colombia va a ser la sede de un gran foro regional para mirar el enfoque de la lucha contra las drogas. Juana. Aquí en la mesa ancha hemos hablado de esa necesidad de una cooperación latinoamericana para la lucha contra las drogas, ya que está también relacionado con la lucha contra el crimen, seguridad, que es un tema también muy importante, todo está relacionado. Muy buena idea, fundamental, pero voy a hacer aguafiestas. Y la verdad, sí, no hay voluntad por parte de Estados Unidos y de las potencias europeas para hablar de una legalización de las drogas, no va a pasar absolutamente nada. Mientras exista la compra y venta de drogas, mientras nosotros pongamos las víctimas, la hoja de coca y los compradores en Estados Unidos y en Europa consuman y compran y exista ese mercado, esa lucha va a ser realmente imposible y vamos a seguir, pues hay que seguir, ¿no? Hablando del tema, llevándolo a estos foros, armando las cumbres, pero si estos países, estas potencias no participan, no va a haber una salida, digamos que pronta a este problema. Correcto, hay que salir del enfoque del llamado la guerra contra las drogas, que ya lleva mucho tiempo, ha dejado muchos muertos y evidentemente es una guerra que se está ganando, ¿sí? Aquí lo hemos mencionado, digamos, todo el crimen, el crimen organizado que hay en América Latina está muy asociado su regularización a través de mecanismos de mercado y su eventual legalización más adelante, creo que es el mecanismo estructural para dejar de lado el tema de tráfico de drogas como un tema criminal. Julio. Bueno, pues es una discusión fundamental, súper importante, sobre todo para los que creemos que los estados no deben ser soberanos sobre el cuerpo de los ciudadanos, sino que cada uno de nosotros es dueño de su cuerpo y decide si destruirlo o edificarlo, básicamente. Dicho esto, yo no creo, la verdad, que Gustavo Petro sea el líder adecuado en este momento histórico para convocar, digamos, esa discusión que es necesaria, que es importante, pero es un líder divisivo. Malas relaciones tenemos actualmente con Perú, estamos socavando las relaciones, por ejemplo, con Argentina, pues que son países importantes en el ámbito latinoamericano,
Entonces, pues si el presidente no puede convocar ni siquiera en Sudamérica por ser un líder, no regional, sino un líder de la izquierda regional, muy divisivo, pues yo no creo que esto vaya a tener impacto ni siquiera regional. Ya lo vimos, hace algunos meses hubo otra cumbre donde solamente asistió 1 o 2 presidentes y no fue la gran cumbre, la gran discusión que efectivamente se necesita. Ahora, mientras no cambie el enfoque de Estados Unidos, va a ser muy difícil. Y entonces eso va a depender de si gana Biden o de si gana Trump. Pero, si gana Biden, se fíjese- abre una ventana de oportunidad para hablar fíjese del que tema. Estados Unidos- Con Trump es muy difícil. En el poder y estamos igual en la su misma política discusión. interna Estados Unidos incluso está más adelante que nosotros. En las calles de Nueva York hay almacenes donde venden marihuana, mientras en Colombia hay gente en la cárcel por vender marihuana. Entonces, digamos, en términos Pero de tienen la liberal... crisis del fentanilo ahora. Juana, para cerrar el tema. No, sí, sin una intervención y un compromiso de Estados Unidos y de la comunidad europea, no va a ser posible un cambio de enfoque hacia las drogas y eso está clarísimo. O sea, tenemos que invitar a Biden y a los presidentes de la comunidad europea Más que para que esto invitarlos es realmente que ellos funcione y vaya para algún lado, participen ¿verdad? realmente y Y se tengan una comprometan. voluntad política que hasta ahora no han tenido.